Para este módulo hablaremos acerca de otras infecciones que también pueden llegar a tener manifestaciones pulmonares. Si bien es cierto, son infecciones, por decirlo así, son infecciones parasitarias, pero en algún momento determinado pueden tener una manifestación pulmonar que se puede evidenciar por radiografía o por tomografía. En cuanto al contenido, hablaremos acerca de toxoplasmosis, nemátodos, estrongiloides estercolaris, esquistosomiasis y equinococos. En cuanto a las generalidades, como ya lo dijimos, son infecciones parasitarias que van a tener una afección de más de 1.500 millones de personas a nivel mundial. Va a estar relacionado con personas de bajo nivel socioeconómico, saneamiento deficiente, inclusive en pacientes inmunocomprometidos, síndrome de inmunodeficiencia adquirida o trasplantados, son los que normalmente llegan a tener este tipo de afecciones. Dentro de su fisiopatología va a tener una destrucción directa del tejido, va a generar un efecto de masa en el caso de lesiones ocupativas o una reacción inflamatoria. Podemos también tener hallazgos inespecíficos, sobre todo si se trata de pacientes con tuberculosis o pacientes con neoplasias. Y el diferencial puede ser las zonas endémicas en las cuales se pueden presentar este tipo de infecciones. En cuanto a estas generalidades, vamos a tener la infección que pueden presentarse los mecanismos de afección pulmonar dependiendo si existe una infección de un órgano adyacente, una reacción de hipersensibilidad o la invasión directa de la pleura. En ocasiones por contigüidad se pueden generar lesiones en parénquima pulmonar, sobre todo en lóbulos inferiores o en sitios basales. La reacción de hipersensibilidad pues es propia de la fisiopatología asociada a la infección y finalmente la invasión directa de la pleura propiamente por la inoculación directamente sobre esta región. Hablaremos primero de la toxoplasmosis. En términos generales, pues sabemos que la toxoplasmosis deriva del parásito Toxoplasma gondii, el cual va a asumir tres formas diferentes: o quiste, que va a liberar los esporozoitos, el quiste tisular, que va a liberar bradizoitos, y finalmente el taquizoito, el cual va a ser la forma proliferativa que se va a dividir rápidamente. El felino es el huésped definitivo. Nos va a también lo podemos adquirir por el consumo de carnes que van a estar infectadas. Los sitios en donde se genera esta inoculación va a ser a nivel de ganglios, cerebro, retina, corazón y pulmones, y normalmente las manifestaciones suelen ser asociadas en pacientes con inmunocompromiso. La clínica de estos pacientes va a ser asociado a fiebre, agrandamiento de ganglios linfáticos, la disnea, las mialgias y los síntomas gastrointestinales. En cuanto a los hallazgos por radiología, pues podemos evidenciar tal vez la presencia de una neumonitis intersticial, la presencia de un exudado de fibrina o un patrón de daño alveolar. En cuanto a los hallazgos radiológicos, la presencia de un infiltrado intersticial bilateral en el 63% de los casos, la presencia de opacidades nodulares aisladas 12%, derrame pleural y neumotórax suelen ser lesiones tal vez no tan frecuentes, sin embargo también no es patognomónico el evidenciar un derrame o un neumotórax asociado a una infección por toxoplasmosis. En el caso de esta imagen es una imagen de radiografía en una proyección anteroposterior, mal colimada, mal centrada, mal inspirada, subexpuesta, lo visible de tejidos blandos, sin aumentos de sus densidades, tejido óseo, sin lesiones líticas, blásticas, ni soluciones de continuidad. Tráquea aereada con discreto desplazamiento hacia la derecha de forma fisiológica, los parénquimas pulmonares simétricos con un volumen conservado. Sin embargo, vamos a observar una zona mal definida de aumento de la radiposidad a nivel del lóbulo inferior izquierdo. Vean básicamente, o hacemos el comparativo del lóbulo inferior de mi pulmón izquierdo en comparación al derecho. Vemos que básicamente tiene aumento de su radiopacidad. Invariablemente puede estar en relación a un infiltrado intersticial, en este caso unilateral, del lado izquierdo. La silueta cardíaca, arcos derechos visibles, izquierdos aparentemente normales, los ángulos costodiafragmáticos y costofrénicos libres. Entonces este hallazgo de infiltrado, volvemos a la misma situación, no es algo patognomónico, sin embargo es
puede ser indicativo al menos de alguna afección propiamente. En el caso de esta radiografía es un paciente masculino de 45 años de edad, sin algún antecedente de importancia, simplemente picos febriles desde hace un mes. Se toma la radiografía, se evidencia este infiltrado. En esta otra radiografía es en una proyección antero-posterior, bien colimada, mal centrada, bien inspirada, mal penetrada. A nivel de la tráquea la encontramos central, el parénquima pulmonar simétrico de volumen conservado. Sin embargo, pues vamos a observar zonas con aumento de su radioopacidad a nivel del parénquima pulmonar de una distribución difusa, lo cual va a generar una mala visualización de la trama broncovascular, y esto pues invariablemente podamos pensar o suponer que se trata de un patrón en vidrio deslustrado. Vean básicamente cómo ese filtrado se torna de forma difusa y la trama broncovascular en ocasiones puede estar mal definida. Los arcos derechos, en cuanto a la silueta cardíaca íntegros, los arcos izquierdos aparentemente normales, los ángulos costodiafragmáticos y costofrénicos aparentemente normales. En el caso de este paciente es un paciente de 37 años de edad. 2 semanas previas a su ingreso inicia con tos seca, disnea afebril. Menciona dentro de sus antecedentes un viaje a Nigeria y tras una serología rápida de VIH, la cual resultó positiva, CD4 de 8 células por microlitro, una carga viral de más de 10 millones de copias y aparte se le asoció una infección activa por hepatitis B. Entonces, al menos el espectro de un inmunocompromiso nos puede dar la pauta de pensar que se trate de una toxoplasmosis. En cuanto a los hallazgos tomográficos, un engrosamiento intersticial, la atenuación en vidrio esmerilado, la presencia de nódulos pulmonares aleatorios, ganglios paratraqueales o la presencia de un derrame pleural. Invariablemente el engrosamiento septal, liso o peribroncovascular suele presentarse en el 100% de los casos. El vidrio deslustrado o esmerilado también en el 100% de los casos. También en ocasiones pueden presentarse telectasias en el 33% de los casos. Y finalmente estos nódulos aleatorios pueden tener ciertas variaciones en cuanto a su tamaño, desde 5 milímetros y hasta 2.5 centímetros. En esta imagen de tomografía es una tomografía en un corte axial en una ventana para pulmón a nivel del tronco de la arteria pulmonar, a nivel de parénquima pulmonar simétricos con un volumen aparentemente conservado. Vamos a observar aumento de la densidad pulmonar con preservación de los vasos a nivel de lóbulo de predominio inferior, a nivel del lóbulo izquierdo, y que también pues va a estar en relación con una opacidad en vidrio deslustrado. Volvemos a la misma situación. Vean cómo el parénquima, al menos en una zona sana, llamémoslo así, se ve esa densidad más homogénea. En este caso de un infiltrado difuso asociado a un patrón en vidrio deslustrado, se ve una zona más hiperdensa, esa claridad del tono del parénquima pulmonar, si hacemos el comparativo. Entonces esto nos puede dar la pauta en pensar que exista ese patrón en vidrio deslustrado y que no es patognomónico de una infección por toxoplasmosis. Sin embargo, nos puede dar la pauta de pensar que exista alguna afección o alguna patología infecciosa. En el caso de esta tomografía, nuevamente es una tomografía en un corte axial en ventana para pulmón, nivel cardíaco bajo. Propiamente en el parénquima pulmonar, pues vemos parénquimos simétricos y con un volumen conservado. Sin embargo, zonas de aumentos de su densidad pulmonar con preservación de los vasos a nivel de los lóbulos inferiores de predominio en hemitórax o hemipulmón izquierdo. Asociados a estos aumentos de esta densidad, vemos a la zona periférica un patrón en vidrio deslustrado. Vemos básicamente esa diferencia entre un parénquima aparentemente sano y la presencia de ese vidrio deslustrado. En el caso de este paciente, pues también es un paciente de 35 años de edad.
tiene el antecedente de ser VIH positivo, no está actualmente con algún tratamiento, la carga viral está muy alta, no lo refieren, sin embargo, también dentro de los antecedentes tiene un contacto frecuente con gatos. Entonces, por la clínica que presentó, fiebre, picos febriles y disnea, y ante estos hallazgos se hará pensar que exista tal vez una infección por Toxoplasma gondii. Entonces vean, volvemos a hacer el hincapié, el patrón en vidrio deslustrado, esa zona más hiperdensa que no llega o que no se compara con la densidad propia del infiltrado difuso, y si hacemos el comparativo con un parénquima pulmonar sin patrón en vidrio deslustrado. El diagnóstico final, mediante la aplicación de PCR en una muestra respiratoria, también se realiza la serología, y finalmente el tratamiento para un paciente con toxoplasmosis, pirimetamina más sulfadiazina, o en su caso macrólidos con clindamicina, que puede ser la alternativa. En el caso de los pacientes con ascariasis, recordamos que esta ascariasis o ascaridiasis suele ser asociado a la presencia de gusanos redondos grandes, los cuales van a vivir en la luz del intestino delgado. La infección se debe a la ingesta de huevos fertilizados que van a eclosionar en la mucosa intestinal. Una vez dentro de su ciclo de vida, van a tener migración por el sistema portal hacia nivel pulmonar. Normalmente van a alcanzar una maduración de 10 y hasta 14 días, pueden ascender hacia la garganta y se llegan a deglutir. Normalmente a nivel de intestino delgado se pueden encontrar los gusanos adultos, los cuales se van a excretar, y estos pues van a generar dentro de ese ciclo de vida, se van a ingerir por el consumir alimentos contaminados por estos nematodos. La presentación clínica a nivel gastrointestinal, pues vamos a tener retraso en el crecimiento, la presencia de un dolor abdominal o signos de obstrucción intestinal. A nivel pulmonar, normalmente suele presentarse una expectoración hemoptoica, la presencia de disnea, fiebre o dolor retroesternal. Invariablemente, pues son síntomas muy inespecíficos, sin embargo, pues dentro del contexto del consumir alimentos con higiene muy limitada, nos hará pensar posiblemente en la presencia de una ascariasis. En cuanto a nivel pulmonar, pues vamos a tener la neumonía de Loeffler o la neumonía eosinofílica simple. En 1932 se describió por primera vez este síndrome, en el cual el paciente va a referir síntomas respiratorios, la presencia de una eosinofilia, la presencia de infiltrados pulmonares transitorios y migratorios. Esto es lo característico de esta neumonía de Loeffler. Normalmente los pacientes pueden llegar a presentar toda esta clínica, sin embargo, el antecedente que nos va a dar la pauta es el consumir alimentos contaminados. Va a afectar a todas las edades y normalmente va a tener una resolución de 1 y hasta 2 semanas. El diferencial en cuanto a una neumonía eosinofílica simple en aquellos pacientes con una infección asociada a Necator americanus, pacientes con Ankylostoma duodenalis, Strongyloides stercoralis o Ascaris lumbricoides, que es el diferencial en cuanto a una neumonía eosinofílica simple. ¿Cómo se va a dar esta fisiopatología? Ya lo mencionamos, el paso de las larvas hacia el pulmón a través de la circulación portal. Esto va a generar ruptura de capilares, nos va a generar, como cualquier proceso fisiopatológico, la presencia de un exudado inflamatorio, un infiltrado linfoplasmocitario. Esto va a generar la presencia de eosinófilos a nivel de tabiques y a nivel alveolar, y en su momento, en algún momento determinado, nos va a provocar la presencia de focos hemorrágicos, microhemorrágicos, que es cuando el paciente pueda llegar a tener tos con expectoración hemática. En cuanto a los hallazgos radiológicos, no es algo patognomónico, sin embargo, pues vamos a tener un infiltrado intersticial bilateral migratorio. La presencia de este infiltrado difuso puede ser un infiltrado abigarrado, puede generar una o simular una neumonía atípica. Normalmente en las neumonías atípicas suele tener este infiltrado intersticial difuso. Entonces, también entendiendo el contexto del paciente, cuando evidenciamos alguna lesión de este tipo o algún hallazgo por radiología, no de primera instancia vamos a pensar
en una infección por nemátodos. Sin embargo, debemos de considerar en la clínica del paciente y el contexto de las manifestaciones del paciente. Algo obligado dentro del estudio y dentro de esta neumonía eosinofílica, pues evidentemente, como su nombre lo dice, es la presencia de esa eosinofilia. En ocasiones, el paciente puede requerir, dado la gravedad del cuadro, el empleo de esteroides, un soporte ventilatorio mecánico, pero pues invariablemente es la presencia de esa eosinofilia lo que nos puede dar la pauta. Entonces, vemos en esta radiografía de tórax en una proyección póstero anterior, mal colimada, centrada, subexpuesta, bien inspirada, a nivel de tejidos blandos sin aumentos de sus densidades, tejido óseo sin lesiones líticas, blásticas o soluciones de continuidad. La tráquea, lo visible de la tráquea se ve central, permeable. Los parénquimas pulmonares se ven simétricos con un volumen conservado. Sin embargo, vemos una zona con aumento de su radiopacidad a nivel del lóbulo medio derecho, que puede estar en relación a un infiltrado intersticial con aumento, si se dan cuenta, con aumento de la trama broncovascular. Silueta cardíaca, arcos derechos aparentemente normales, arcos izquierdos también sin algún hallazgo que comentar, los ángulos costodiafragmáticos y costofrénicos libres. En el caso de este paciente es un paciente de 54 años de edad que se presenta al servicio de urgencias por la presencia de tos, la presencia de fiebre, de disnea y un dolor retroesternal. Por los hallazgos por laboratorio se evidencia una eosinofilia, entonces nos hará pensar en una primera instancia en una neumonía eosinofílica simple. Las causas que lo pueden condicionar ya los mencionamos, no solo es Ascaris lumbricoides, también podemos asociarlo a Necator americanos, anquilostomas duodenales o estrongeloides estercolares. En esta otra radiografía es una radiografía de tórax en una proyección anteroposterior que está mal colimada, está centrada, está mal expuesta. Vemos lo visible de tejidos blandos, lo que se alcanza a ver, sin aumentos de sus densidades, tejido óseo sin lesiones líticas, blásticas, ni soluciones de continuidad. A nivel de parénquima pulmonar, simétrico, sin cambios en su volumen, sin embargo, podemos evidenciar una zona con aumento de su densidad a nivel del lóbulo inferior izquierdo, el cual está señalado por las puntas de flecha, de un aspecto difuso que puede estar en relación a un infiltrado intersticial. Entendiendo el contexto del paciente, es un paciente de 54 años de edad, el cual se presenta también al servicio de urgencias solo con la presencia de disnea y de fiebre. En esta otra imagen es una imagen de tomografía, es en un corte axial, en una ventana para pulmón, a nivel cardíaco, lo visible de tejidos blandos sin aumentos de sus densidades, tejido óseo pues no es valorable propiamente por la ventana, parénquima pulmonar simétrico de volúmenes conservados, con un engrosamiento de los septos interlobulares de forma bilateral. Sin embargo, también podemos observar la presencia de un nódulo de márgenes mal definidos o mal delimitados con opacidades en vidrio deslustrados en su periferia. Entonces, invariablemente nos hará pensar de la presencia de una patología infecciosa. No es algo patognomónico que podamos pensar o suponer que exista una infección en este caso, por nemátodos. En esta otra radiografía vemos básicamente el aumento de la densidad a nivel de los lóbulos superiores de forma bilateral, lo cual le brinda un patrón difuso que puede estar en relación a un infiltrado intersticial. Normalmente este signo se le suele llamar como signo del edema pulmonar inverso. Cuando tenemos edema pulmonar, el edema es centrípeto o centralizado en alas de mariposa. En este caso solo está localizado a nivel de las ápices y que solo habla del contexto de una patología infecciosa. Volvemos a la misma situación, no es patognomónico. En esta otra radiografía vemos áreas radiopacas asociadas a un vidrio esmerilado a nivel del lóbulo inferior y lóbulo medio derecho. Y si se correlaciona con un estudio tomográfico, vemos con un acercamiento hacia mi tórax derecho, vemos la presencia de aumentos de su densidad pulmonar
con la preservación de los vasos en relación a una opacidad en vidrio deslustrado. Entonces, volvemos a la misma situación, son hallazgos inespecíficos, sin embargo, por la clínica y por laboratorio, la eosinofilia es obligada, podamos pensar que exista este tipo de infección parasitaria. El diagnóstico por laboratorio, la eosinofilia es obligada, el esputo, se pueden evidenciar los cristales de Charcot-Leyden, podemos evidenciar niveles de inmunoglobulina y de anticuerpos elevados, o en su defecto también el aislamiento de las larvas en secreciones respiratorias. El tratamiento, mebendazol y albendazol, en su defecto si tienen alguna afección pulmonar sintomática, es decir, la presencia de broncoespasmos, se puede realizar un tratamiento convencional. En el caso de la estrongiloidiasis, esta enfermedad es una enfermedad tropical, normalmente tiene una afección de más de 30 millones de personas, normalmente estas larvas van a penetrar la piel a nivel de las membranas mucosas y van a migrar hacia el intestino delgado. Normalmente vamos a tener una afección en pacientes inmunocomprometidos y normalmente vamos a tener un síndrome de hiperinfección con una enfermedad diseminada, sobre todo cuando tenemos un inmunocompromiso del paciente. Los síntomas, la eosinofilia debe de ser propiamente el dolor abdominal, la diarrea y la afectación de la piel. A nivel pulmonar vamos a tener la presencia de hemorragias alveolares difusas, la presencia de un patrón neumónico o un síndrome de dificultad respiratoria aguda. En cuanto a los hallazgos radiológicos, pueden coincidir en cuanto al resto de las infecciones, las opacidades en vidrio deslustrado, podemos evidenciar engrosamientos septales, las consolidaciones migratorias o la presencia de micronódulos pulmonares. En esta imagen de radiografía vemos básicamente a nivel de parénquima pulmonar, que suelen ser simétricos, con un volumen conservado, sin embargo podemos observar zonas con aumento de su radiopacidad a nivel de parénquima pulmonar de una distribución difusa, mal delimitada. Se puede visualizar la trama broncovascular y que puede estar en relación a un patrón en vidrio deslustrado. Aparte, pues también podemos evidenciar la horizontalización de los arcos costales, la silueta cardíaca aparentemente de bordes definidos, los ángulos, costodiafragmáticos y costofrénicos, aparentemente sin algún hallazgo que comentar. En esta otra radiografía es la radiografía del mismo paciente previo, sin embargo se le instauró el tratamiento y 10 días después, se toma la radiografía de control y vemos básicamente que el infiltrado difuso que tenían ambos parénquimas pulmonares ya está autolimitado. Puede que las zonas estas zonas de infiltrado difuso solo sea un remanente a nivel de lóbulos inferiores, sin embargo, siempre es importante hacer ese control. En esta otra imagen es una imagen de radiografía en donde a nivel de parénquima pulmonar podemos observar zonas con aumento de su radiopacidad de una distribución difusa, mal delimitada. Podemos visualizar la trama broncovascular y que puede estar en relación a un patrón en vidrio deslustrado. Sin embargo, también al hacer la correlación con la tomografía, básicamente vemos la presencia de engrosamientos septales interlobulillares de forma bilateral, zonas con aumento de la densidad, en este caso pulmonar, de forma bilateral, y la preservación de los vasos a nivel de los lóbulos afectados, y que esto pues nos da la afección en un patrón en vidrio deslustrado. Entonces vean básicamente esas zonas, en este caso hiperdensas a nivel de parénquima pulmonar, la presencia de esos septos interlobulillares engrosados y que se correlacionan estos septos engrosados y que se correlacionan con los hallazgos a nivel de la radiografía. El diagnóstico final básicamente también es que deben de cursar con una eosinofilia, la presencia de los hallazgos a nivel de larvas a nivel de esputo o mediante un lavado broncoalveolar, y la serología mediante ELISA nos va a brindar una sensibilidad y una especificidad del 90%. El tratamiento básicamente es instaurar tiabendazol,
y ivermectina. La equinococosis. Esta equinococosis vamos a tener tres tipos. Puede ser asociado a Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis y Echinococcus vogeli. Invariablemente, la lesión más importante de esta equinococosis son lesiones quísticas a nivel de hígado y a nivel de pulmón. Es decir, si ustedes realizan un estudio de ultrasonido, se evidencia esa lesión quística a nivel hepático. Si tomamos un estudio de radiografía o de tomografía, nuevamente esa imagen quística de un contenido, en el caso de un ultrasonido, de un contenido necoico, si fuera una tomografía, de un contenido hipodenso, pero invariablemente es la lesión más representativa de la equinococosis. Suele presentarse en América del Sur, Rusia, China y Medio Oriente. Se debe a la ingesta de alimentos con heces infectadas y dentro de su misma fisiopatología vamos a tener una migración hacia pulmón. Suele ser o suele cursar de manera asintomática, sin embargo, cuando llega a tener alguna sintomatología por la ruptura de ese quiste, puede llegar a presentar fiebre, tos, urticaria, sibilancias, reacciones anafilácticas fatales en el caso de una afección pulmonar. Los hallazgos radiológicos, una presencia de opacidades bien definidas y redondeadas en parénquima pulmonar o en mediastino. En tomografía evidentemente debemos de evidenciar esos quistes. Cuando existe una ruptura del quiste puede asociarse a derrame pleural, neumotórax o formación de cavidades. Va a tener una predilección por pulmón derecho en el 62.9% de los casos y por afección de los lóbulos inferiores en el 70% de los casos. Rara vez suelen ser bilaterales y normalmente suelen evidenciarse un quiste solitario. Estos quistes llegan a tener un diámetro entre 1 y hasta 20 centímetros, va a tener un crecimiento de 1.5 por año. Las erosiones puede generar periféricas a nivel bronquiolar y que también va a generar la introducción de aire asociado a esta respuesta de agresividad a nivel del parénquima pulmonar. Podemos evidenciar también una fina radiolucencia en la parte superior, lo cual le va a brindar el signo del menisco. En ocasiones un nivel hidroaéreo a nivel de quistes o en su defecto también las membranas flotando, que es básicamente la presencia del parásito dentro del quiste, y esto pues nos va a dar el signo del nenúfar o el signo del camelote. En ocasiones también estas membranas flotando puede ser por el desprendimiento de las capas propias del quiste y estas capas básicamente van a estar flotando dentro del quiste. Entonces en esta imagen de radiografía vemos a nivel de parénquima pulmonar el cual se encuentra asimétrico con un volumen conservado. Sin embargo, evidenciamos una lesión quística. Aquí está. Evidenciamos esta lesión quística de bordes definidos a nivel del lóbulo medio derecho, con una pared delgada. En su interior no evidenciamos aumentos de sus densidades, entonces podemos pensar o suponer que el interior es un contenido líquido y que puede estar en relación a un quiste. Invariablemente es un quiste y ese quiste hay que darle seguimiento o hay que darle un tratamiento. Ya entendiendo el contexto propio del paciente, podamos pensar que se trate de esta infección por equinococos. En esta otra radiografía, vamos a hacerlo más grande. En esta otra radiografía vamos a observar una masa radiopaca redonda de bordes bien definidos a nivel del lóbulo inferior izquierdo con aumento de la trama broncovascular. Invariablemente, si nosotros observamos esta lesión, lo ideal es solicitar en el paciente una proyección lateral para poder pensar que esta lesión o esté intraparenquimatosa o está ya sea en tejidos blandos, tal vez por delante o por detrás. Pero siempre que ustedes tengan una lesión de este tipo, lo ideal es solicitar una proyección lateral para corroborar el origen de la lesión. En esta otra radiografía vemos a nivel de parénquima pulmonar la presencia de una imagen redondeada a nivel del lóbulo inferior sobre el pulmón derecho, contornos irregulares que van a medir aproximadamente 7 centímetros de diámetro, con la presencia de un nivel hidroaéreo. Normalmente este nivel hidroaéreo puede pensar o puede suponer que existe contenido
diferente a un contenido líquido, y que obviamente también hay que darle estudio y hay que darle seguimiento. Cuando tenemos la lesión, circunscrita y tenemos un nivel hidroaéreo, que básicamente la zona inferior es la zona más densa en el caso de esta lesión, podamos mencionarlo como el signo del menisco. Este signo del menisco es básicamente esa radiolucencia en la parte superior y ese nivel más radiopaco en la parte inferior. Ahora, si nos vamos a un estudio por tomografía, también debemos evidenciar esa lesión quística. Vemos esta tomografía en el cual a nivel del lóbulo inferior vemos la presencia de esta imagen quística de bordes definidos, de una pared gruesa, hiperdensa, y en su interior un contenido heterogéneo que va a estar compuesto de una zona hipodensa, que básicamente si medimos las unidades Hounsfield, pues estarán en relación en un contenido líquido, pero también vamos a evidenciar imágenes lineales hiperdensas que van a estar flotando dentro del quiste y que invariablemente esta lesión quística en un primer momento se puede mencionar como un quiste hidatídico complicado, y dentro del estudio del paciente pues invariablemente se hará constar que se trate de una infección por equinococos. En esta otra imagen de tomografía vemos a nivel de parénquima pulmonar varias imágenes quísticas, las cuales van a estar agrupadas y las cuales le van a conferir un patrón en racimos. Las paredes suelen estar delgadas, también pueden alternarse con paredes gruesas. Vamos a tener una zona de consolidación, la presencia de un broncograma aéreo, ya sea localizado en este caso en los segmentos apico-posteriores del lóbulo izquierdo, y también vamos a tener afección pleural. Si se dan cuenta, normalmente esta línea subpleural debe de ser una línea continua. Sin embargo, al menos en esta imagen de tomografía, se pierde esa interfaz entre la pleura, entre el tejido óseo, entre el parénquima pulmonar, y pareciera que está infiltrando hacia exterior. Entonces, pues vamos a tener afección propiamente pleural para el caso de este paciente. Y en esta otra imagen vemos, en esta imagen de tomografía, en un corte axial a nivel de parénquima pulmonar, en una ventana paramediastino, básicamente a nivel de lóbulo izquierdo, la presencia de una imagen quística que ocupa la totalidad del hemipulmón estudiado, una pared delgada, hipodensa y un contenido hipodenso. En términos simples, es la presencia de esa lesión quística. No vemos un contenido heterogéneo, podamos pensar que no está complicado el quiste. Sin embargo, las paredes son irregulares porque tenemos zonas hiperdensas alternadas dentro de esta misma pared, y esto habla posiblemente de calcificaciones en cuanto a la pared propiamente. El diagnóstico, la presencia de una eosinofilia obligada. Puede realizarse una hemaglutinación directa, la prueba de Lisa, los cuales nos va a brindar el 50-60% de la sensibilidad para la forma pulmonar y el 85 y el 98% para la forma hepática. El tratamiento normalmente para este tipo de infecciones suele ser un tratamiento quirúrgico. La morfología del quiste hidatídico es importante que la conozcan porque dependiendo del estadio en que se encuentre el quiste, son los hallazgos que podamos evidenciar, ya sea por radiografía o por tomografía. Puede contener vesículas hijas, que son prácticamente imágenes redondeadas más pequeñas en el interior del quiste. Podemos tener básicamente la formación de un quiste de un contenido invariablemente anecoico. Sin embargo, pues también cuando se rompen estas pequeñas vesículas van a generar la presencia de sedimentos o un nivel
líquido si lo estamos viendo ya sea por radiografía o por tomografía. Es importante considerar que va a tener una afección de los segmentos inferiores del pulmón derecho, las medidas de diámetro de 1 y hasta 20 centímetros, va a tener una prevalencia en la infancia, no suelen tener vesículas hijas y en ocasiones las calcificaciones suelen ser infrecuentes. Los hallazgos ya los mencionamos, o los signos que pueden estar asociados a un quiste datídico, el signo del menisco. Vemos en esta tomografía, en una ventana para pulmón, la presencia de esa imagen quística a nivel de pulmón derecho, a nivel del lóbulo inferior. Vemos una zona más hipodensa hacia la parte superior y hacia la parte o la zona de declive, una zona hiperdensa de un aspecto heterogéneo que va a estar conformado con zonas hipodensas distribuidas de forma difusa y que básicamente podrá hablarnos de un quiste complicado, en este caso asociado a un quiste hidatídico. Pero invariablemente lo que se quiere demostrar aquí es la presencia del signo del menisco, que es ese nivel hidroaéreo con una zona hipodensa en la parte superior y en la zona de declive una zona hiperdensa. El signo de la serpiente ya lo mencionamos, la presencia de una zona heterogénea en la zona de declive compuesta por líneas hiperdensas, en este caso por básicamente la presencia de esos detritus o en su caso también la ruptura de esa pared interna y que pues se va a generar o se va a localizar en las zonas de declive. El signo del camelote, nuevamente por tomografía, por radiografía, perdón, podemos nosotros evidenciar ese nivel hidroaéreo. Vemos en este caso a nivel de mi pulmón izquierdo, a nivel del lóbulo superior, una imagen redondeada de bordes definidos, un halo o una pared radiopaca y en su interior está con un componente heterogéneo a expensas de una zona radiolúcida en la porción superior y una zona radiopaca en la zona de declive. Entonces esto transpolado a una tomografía básicamente nos va a dar la misma morfología, la imagen quística heterogénea con una zona hipodensa y una zona hiperdensa. O en su defecto también la presencia de el signo del quiste vacío, que es evidenciar básicamente esa formación quística de paredes regulares, pared delgada y en su interior un contenido hipodenso. No se evidencia nivel hidroaéreo, no se evidencia el signo de la serpiente, nada asociado a, sin embargo también nos habla de un quiste hidatídico. En cuanto a la esquistosomiasis, también suele ser una enfermedad tropical endémica, puede afectar a más de 200 millones de personas, dependiendo del subtipo, suele asociarse a esquistosoma manzoni, esquistosoma matobium o esquistosoma japonicum. Normalmente la infección se debe a el consumo de agua contaminada y los sitios en donde mayormente se llega a presentar la invasión suele ser a nivel de corazón, pulmón y sistema venoso portal. La clínica se puede dividir en diferentes formas, ya sea forma aguda o forma crónica. También es conocida como la fiebre de Katayama, suele ser asintomática o suele ser autolimitada. Las manifestaciones clínicas de forma generalizada, fiebre, disnea, artralgias y exantema. Los síntomas respiratorios pueden aparecer al inicio, sin embargo, por la migración o la embolización de los huevos que llegan a eclosionar a nivel pulmonar, puede llegar a presentar al paciente disnea, sibilancias o en su caso tos seca. Los hallazgos radiológicos suelen ser hallazgos muy inespecíficos, la presencia de opacidades en vidrio deslustrado, los nódulos pulmonares mal definidos que pueden variar desde 2 y hasta 15 milímetros o en su caso nódulos grandes asociados a un patrón en vidrio deslustrado o un halo en vidrio deslustrado o en su defecto también un infiltrado retículo nodular. Cuando llegamos a tener síntomas crónicos o tiende a ser crónica la infección, datos de una hipertensión pulmonar o un cor pulmonar, la presencia de hemoptisis masiva o la presencia de telectasias pulmonares totales. Y por radiografía o tomografía suelen evidenciarse nódulos miliares finos o dilatación propiamente de las arterias pulmonares.
Entonces vemos este estudio de tomografía, es una tomografía neocortexial en una ventana para pulmón a nivel cardíaco alto, en donde a nivel de parénquima pulmonar aparentemente simétrico, sin cambios en su volumen. Sin embargo, vemos nódulos, múltiples nódulos a nivel de lóbulo medio y al nivel del lóbulo inferior, en este caso de mi pulmón derecho, y los cuales van a estar asociados a un patrón en vidrio deslustrado. Vean esa densidad periférica a la lesión y compárenla con el parénquima adyacente. Ese es un patrón en vidrio deslustrado que va a estar en conglomerado hacia la lesión nodular. En esta otra imagen de tomografía nuevamente se corrobora la presencia de los múltiples nódulos pulmonares con el signo de halo, es decir, la presencia de un patrón en vidrio deslustrado. Vean ese halo perilesional y que es básicamente la presencia de ese patrón en vidrio deslustrado. En el caso de la segunda imagen es una imagen de control. Una vez que se instauró el tratamiento, estas lesiones nodulares desaparecen y básicamente es algo normal como parte de la progresión de la enfermedad. Y finalmente, para terminar este módulo, el tratamiento para el caso de una infección por esquistosomiasis normalmente es evidenciar los huevos, ya sea en heces o en orina. En ocasiones solicitar una biopsia puede resultar útil. Sin embargo, cuando se reconocen los antecedentes, la clínica del paciente, tal vez apoyándose un poquito de los hallazgos tomográficos que son inespecíficos, se instaura el tratamiento con praziquantel, existe mejoría del paciente, poder suponer que sí tal vez se trató de una infección por esquistosomiasis, cuando tal vez por laboratorio no contamos con las suficientes herramientas, se puede instaurar un tratamiento empírico y si hay una correcta evolución, tal vez concluir que sí, tal vez se trataba de esta infección por esquistosomiasis.